RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles en la señal de Radio Caracas Radio. Siempre un gusto poder estar con ustedes para analizar temas, para conversar sobre diversas cosas que están pasando y que por supuesto siempre son de interés de todos ustedes quienes nos escuchan. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González. Y recuerden además que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, de todas nuestras plataformas, porque si algo nos gusta en RCR es estar en contacto a través de múltiples vías, así que pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, @RCR750, también pueden hacerlo a través de www.rcr750.com, la radio que se ve, y por supuesto a través de Periscope y de todas nuestras plataformas en Twitter, @RCR750. En mi caso personal, mi cuenta Twitter personal, @Ruchurtu, y como siempre un gusto estar con ustedes, pues como cada jueves. Y bien, hay muchos temas, hoy el programa lo hemos querido dedicar a la reflexión, sobre todo de cara a lo que pareciera ser cada vez más digamos, una evidente avance hacia el totalitarismo en nuestro país. No solo por lo que ya conocemos del régimen, no solo por lo que significa su naturaleza, sino por aquellas cosas que, aunque resultan imperceptibles en muchos sentidos, están aflorando, están allí, ¿no? Y van directamente contra la vida de los individuos y de la vida de cada uno de ellos. Hemos estado viendo en los recientes días, en las últimas horas, por ejemplo, cosas tan bochornosas como lo que fue esta reunión propiciada por Fede Cámaras con personeros del régimen. Y yo ayer, por cierto, reflexionaba sobre esto. Ya lo había publicado hace unas semanas cuando ocurrió el mismo episodio con el régimen y otro de estos gremios, otra de estas organizaciones gremiales, en aquel caso la Consecomercio, en esta oportunidad Fede Cámaras, y recordaba, ¿no?, unas palabras que siguen tan vigentes por parte de Carlos Rangel. Y la verdad es que cuando uno analiza lo que decía Carlos Rangel y cómo al final el empresariado en Venezuela muchas veces ha terminado abrazando al Estado y ha terminado abrazando a la persona que le rompe las rodillas, que luego le da muletas y al final le da gracias, ¿no? Y es muy lamentable esto que está pasando porque en momentos en donde precisamente la guerra que tenemos que dar, la batalla que estamos dando tiene que ver contra la normalización que pretenden imponer, esta normalización, como yo le he llamado, de la muerte, con la que pretenden pues decir que Venezuela está mejorando, que Venezuela está abriéndose económicamente, que Venezuela tiene un momento de prosperidad, que Venezuela va a crecer, que se va a recuperar económicamente, en momentos donde se requieren mentes más lúcidas y más comprometidas con la idea de la libertad, pues vemos cómo deciden abrazar nuevamente a través del colaboracionismo, deciden abrazar al régimen. Y eso creo que es la reflexión que tenemos que hacer, porque sí hay dinámicas imperceptibles, el régimen avanza con múltiples agendas, en múltiples espacios, y mientras tanto, pues aquí ya estamos escuchando nuevamente el típico canto de elecciones, porque no queda otra opción. Y eso es lo que nos están queriendo decir. Lo primero que hay que analizar a la hora de hablar de elecciones es qué ha cambiado en Venezuela para decir que hoy es posible ir a elecciones, qué ha cambiado con respecto a las posiciones previas, qué ha cambiado con respecto a la situación previa, para hoy suponer que la situación de Venezuela tiene que ver con una elección o que se arregla con una supuesta elección, que todos sabemos que no es tal cosa. Y eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer y es parte de lo que vamos a estar hablando hoy, no solo con lo que estamos viendo en Venezuela, también vamos a hacer un paneo por lo que está pasando en la región y pues bueno, eso es parte de lo que hoy queremos analizar. Para eso le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, el diputado Luis Barragán, coordinador de 20 además en el estado Miranda. Con él queremos abordar un tema que es tremendamente preocupante y del que él además se ha ocupado recientemente. El diputado Barragán, en parte siempre de su trayectoria del abordaje de temas, siempre aborda los temas de Estado, los temas relevantes, lo ha hecho con el Esequibo, lo ha hecho con el tema universitario, el tema educativo, pero ahora hay un tema que está allí que precisamente obedece a esta dinámica a veces hasta imperceptible del mundo totalitario y del proyecto totalitario,
que tiene que ver con lo que es la transformación del Estado Miranda, del Distrito Capital, este cambio que ya han comenzado a asomar con respecto al reordenamiento territorial y por supuesto la aniquilación de la ciudad, la aniquilación del municipio y por supuesto de lo que significa la idea de la autonomía de las ciudades, ¿no? Y todo esto. Así que queremos hablar con él porque le ha estado poniendo el ojo a este tema y creo que es muy importante que desde ya alcemos la voz con mucha contundencia porque precisamente eso es lo que hay que hacer, no hay que callarse ni arrodillarse. Bienvenido, diputado, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pedro. Gusto de compartir contigo, con tu audiencia, sobre todo esta preocupación en torno a lo que en definitiva es la construcción del llamado Estado comunal, de las ciudades comunales, del propósito deliberado y, como tú bien lo dices, imperceptible de imponer un orden de cosas muy diferentes al programa constitucional, a lo que establece el texto de la Constitución de la República. Estos procedimientos acostumbrados por parte de la usurpación de lanzar, digamos, al azar alguna idea de algún propósito, no constituye solo un globo de ensayo, no es para palpar la opinión, sino para preparar a sus propios cuadros y lanzar la línea de lo que se va a materializar después. Ocurrió con la espuria constituyente, la ley del odio también tuvo la misma suerte, fue esbozada en la opinión pública y finalmente lo materializó el artefacto cubano que llamaron ellos constituyentes. Y ahora, al lanzar esbozar y trazar esta línea, por supuesto que el Parlamento fraudulento del 5 de diciembre estará pendiente de acatar esa orden. Se trata del anuncio que hizo la usurpadora jefe de gobierno del Distrito Capital de la intención de integrar a los municipios El Hatillo, Baruta de Chacao a la órbita, a la esfera del Distrito Capital. Obviamente no es por azar de este intento, que en definitiva se trata de desmembrar a todo un estado como el estado Miranda, sino también de golpear a las clases medias, que son las que hacen fundamentalmente vida en estos grandes referentes urbanos de Baruta, El Hatillo y Chacao, sino también de apropiarse de unos recursos extraordinarios, porque la actividad comercial, la actividad industrial y financiera de estos municipios que generan importantes recursos fiscales, por supuesto atraen a la usurpación, que ha hecho un desastre en Caracas y en la Gran Caracas. Este rediseño, esto lo que ellos llamaban por aquel entonces, en estos neologismos del que gustaba tanto Chávez Frías, de la nueva geometría del poder, no apuntan sino al profundizar el control y blindarlo del poder central sobre el país, y a fragmentar, a segmentar, a descuartizar territorialmente a toda Venezuela, porque además esta no es una iniciativa aislada, no es una ocurrencia circunstancial, sino apunta a el interés de fortalecer más de lo que está el poder central, que todos sabemos que es una experiencia de fuerza, fortalecerlo y de restarle independencia, autonomía a municipios que tienen una activa participación, consciente participación ciudadana. No es fruto del azar, esto apunta al Estado comunal, esto apunta a algo más que un rumor, como ellos han querido venderlo. Por lo demás, perdona que me cadene un poquito, pero por lo demás, ahora el intento es enfriar el tema, y por ello es que estamos muy activos en el estado Miranda, y por ejemplo, esta tarde el doctor Antonio Vargas estará en la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima, ASOLIMA,
fijando una postura, la de 20 Miranda y 20 Venezuela, ante el despropósito de desmembrar, de desintegrar territorialmente a un estado tan importante como Miranda. Así es. Este tema, escuchándolo, diputado, y reflexionando sobre esta situación, sobre todo en este momento en el que hay como una corriente de opinión que pretende decir que el régimen se está abriendo, que el régimen está cambiando, que el régimen está adaptándose a una realidad en la que tiene que abrirse, en la que tiene, en fin, esta idea de la normalización que mencionaba al principio. Eh, y cuando uno revisa al final las premisas del régimen y el proyecto del cual el régimen, digamos, ha hablado desde el inicio, y vemos cómo al final el plan sigue allí y el plan va en marcha, solo que ellos, como bien dice usted, a veces le suben el volumen, le bajan el volumen, pero el plan es el mismo, el objetivo es el mismo, es decir, es al final concentrar el poder, tener más poder, enquistarse en el poder, acabar con toda idea posible de descentralización, de gobernabilidad, de Estado de Derecho. Es decir, esto es evidente, esto está allí. Sin embargo, escuchamos a algunas personas que dicen, todavía, aún después de 22 años casi, el próximo martes se cumplen 22 años de la juramentación de Hugo Chávez, hay gente que todavía se pregunta si esto va en serio o no, ¿no? Y cuando uno ve las cosas que está haciendo el régimen, las cosas como las dicen, incluso los avances, pareciera que no hay duda. Sin embargo, frente a este discurso normalizador, diputado, ¿cuál cree usted que debe ser la estrategia? Porque al final de cuentas vemos cómo, más allá de lo que ustedes están haciendo, más allá de que obviamente allí hay un trabajo importante de concientización, de alzar la voz, de mostrar este tema, pareciera que todavía hay gente que no ve en esto una verdadera amenaza, piensa que esto todavía no va a ocurrir, piensa que esto es parte de lo que llaman bluff, pero que de ninguna manera significa una intención real, cuando aquí hay un plan muy bien diseñado y del cual ellos van a ir avanzando y van a ir midiendo en función de su propia necesidad de sobrevivir, ¿no? Como régimen criminal. Eh, ¿Cómo atacar esta operación normalizadora desde una óptica en la cual, mira, poco va a importar entonces cualquier proceso electoral, porque como ya hemos dicho, mientras el régimen esté en el poder, da igual en qué proceso te midas. Al final no hay poder real, no hay gobernabilidad y al final siempre vas a terminar arrodillado al régimen, ¿no? Y la pregunta incluso es bien sugestiva, porque esto es propio de las experiencias el mal llamado autoritarismo competitivo, que siempre tiene algunas derivaciones donde requiere de factores de cohabitación, colaboracionistas, etcétera, para arrinconar y desesperanzar a las inmensas mayorías que sufren de estos regímenes. Y nos da, digamos, una doble idea. La primera es de que este tipo de experiencias, además inéditas en el mundo del curso totalitario, que atraviesan las más amables y gentiles cordilleras y después llegamos a la realidad de un desierto inhóspito, por lo general se hacen a través de lo que podríamos llamar una permanente transición a sí mismo, es decir, el gatopardiana, cambiar artificialmente, es una suerte de feng shui, si me permites el término, de feng shui, que ellos imponen para hacer más amable la vista. Pero este reacomodo permanente, por una parte, es el facial, es el del maquillaje, es el de la apertura, es el del diálogo, el de el supuesto entendimiento, y por la otra, en el fondo está la amarga realidad, que es obedece a las pugnas internas de las camarillas que conforman el poder. Entonces hay una suerte de reacomodo constante del régimen en transición a sí mismo, pero que jamás cambia, inalterable y siguiendo un curso insobornable, jamás va a cambiar la realidad estrepitosa y calamitosa. Y esto lo que requiere es, a nuestro muy modesto modo de ver, unas tácticas adecuadas para llegar a una estrategia final
de derrota de estos regímenes que pasan por el inevitable, ineludible fortalecimiento de la ciudadanía organizada, debidamente organizada, y de partidos y de liderazgos y de individualidades firmemente, comprobadamente comprometidos de ese esfuerzo. Por supuesto que en la experiencia de desnaturalización de los partidos de supuesto de oposición y la experiencia de desnaturalización de los liderazgos que sorprenden de una candidatura presidencial apoyada y respaldada por la mayoría del país en doble turno, en 2 oportunidades, y de repente se van deslizando los terrenos del colaboracionismo. Esto, por supuesto, revela que la naturaleza de un régimen, al fin y al cabo, nociva, afecta incluso el ámbito de las convicciones más íntimas que puedan tener los supuestos agentes contrarios a la continuidad del llamado socialismo del siglo XXI. Pero lo que obliga en última instancia, y es lo que hemos vivido en Venezuela, sobre todo en el último año, lo que obliga es a mantener la coherencia, la firmeza, la sobriedad de las convicciones y de las iniciativas, y es también ineludible mencionarla, es el caso de María Corina Machado, que sin vanidad alguna, con mucha sobriedad, ha estado adelantando propuestas, iniciativas, movilizando a la opinión pública para atrincherarse en el ámbito cívico de combate contra un régimen cívico y pacífico, de combate contra un régimen que, a pesar de ostentar una poderosísima fuerza todo el mundo sabe que es una ínfima minoría armada hasta los dientes, no ha podido quebrar, disipar el alma venezolana, quebrar espiritualmente a los venezolanos, que todavía nos mantenemos en pie de lucha. Es difícil, requiere de imaginación, de audacia, de la prudencia necesaria, de la habilidad y de la sagacidad también, que son indispensables, pero y la hemos exhibido, pero no ha podido ni podrán cuando hay un liderazgo firme y que tiene muy claro el horizonte hacia una república liberal democrática que supere esta experiencia marxista, cubana o neomarxista, como se le quiera llamar, pero es una experiencia que forma parte de la zoología de esos socialismos que ya, de la arqueología de esos socialismos que ya están en la bancarrota. Así es, diputado. Diputado, ya nos quedan pocos minutos, pero para cerrar este contacto tan importante y tan relevante, unas palabras finales a los venezolanos que pueden sentirse, obviamente, digamos, decepcionados, agobiados frente a esta situación que está ocurriendo, ¿no? Mantengámonos firmes en la esperanza, en el ejercicio pleno de la fe para toda Venezuela. No podemos y no debemos y no vamos a claudicar. Mantengámonos firmes en la esperanza, particularmente los mirandinos, que se verán o pretenden que se vean incluso sin casa propia, sin territorio propio. Lo que debemos pedir para creyente o no creyente, la fuerza espiritual, ¿no? O una divinidad, o la creencia en la humanidad, o como se quiera ver, pero la creencia espiritual, y hacer y redoblar nuestros esfuerzos y profundizar en nuestras convicciones, porque este país está próximo a ser libre, definitivamente libre, y lo que hay es que persistir en este trecho final de un camino hacia una transición real, distinta, radicalmente diferente a lo que hemos visto durante más de 20 años. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por acompañarnos y gracias por siempre ser parte de la familia de Aquí será la Libertad. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy amable. Bien, amigos, conversábamos con Luis Barragán, diputado de la Asamblea Nacional y coordinador de 20 Venezuela en el estado Miranda.
Y de una vez voy a recibir a nuestro segundo invitado porque con él queremos conversar sobre diversas cosas también que está pasando a nivel regional, por supuesto, inevitablemente conversar sobre el cambio de administración en los Estados Unidos y qué esperar en América Latina en un contexto en el que pareciera que la izquierda está no solamente retomando fuerza, sino reagrupándose de manera eh, habitual, como siempre hacen, de cara a los próximos retos y sobre todo en un contexto bastante electoral en nuestra región, a pesar, digamos, de la pandemia en marcha. Y por eso recibo a Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista del American. Bienvenido, Julio. Gracias siempre por acompañarnos en Aquí está la Libertad. Un placer, Pedro, estar contigo como siempre. Siempre es un gusto conversar, además siempre lo leemos, siempre estamos al tanto de todas sus reflexiones, siempre tan precisas y además que parten siempre del origen del problema, ¿no? Que a veces cuesta tanto llegar a él. Quiero comenzar con su apreciación sobre el cambio de administración en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo está viendo? Además, ya tenemos una semana y tanto desde que ocurrió el cambio de administración, ya hemos visto algunas señales. ¿Cómo está viendo Julio Schilling este cambio de administración de cara a América Latina en este momento? Muy mal, en el sentido de abrazar la libertad, de las democracias y los objetivos de promover, de ayudar a promover cambios sistémicos donde más hacen falta. O sea que estamos viviendo, Pedro, momentos realmente muy de gran retos, para ponerlo de alguna forma, no tan alarmista, de gran retos a la libertad a través del mundo. Por supuesto, en América Latina, eso ustedes lo tienen un factor existencial que lo conocen muy bien. Y ahora los Estados Unidos, pues también, por supuesto, aguardando grandes grados de diferencia en los espacios disponibles, pero estamos viendo hacia eso que, en lo que tú dices en cuanto al enfocar en el problema, y vemos que el problema parte del mismo mal, lo que son manifestaciones diferentes en los terrenos que le corresponden. El marxismo, a través de las democracias, y en esto los Estados Unidos no es el único caso, se ha movido dentro del marco intelectual del posmodernismo, utilizando las herramientas que provienen de lo que se conoce como el marxismo cultural, que exactamente se refiere a la hegemonía cultural de Gramsci y la teoría crítica del Colegio de Frankfurt, la tolerancia represiva, que sale también del Colegio de Frankfurt. O sea, que el énfasis en democracias del marxismo es enfocar en la cultura para de esa forma engañar la realidad y promover un cambio profundo, una transformación profunda. Y la crisis, Pedro, radica, y esto realmente es una crisis institucional, es que la democracia urge de determinadas instituciones como pilares y garantes de que una sociedad pueda permanecer libre. Por ejemplo, la prensa es uno de esos pilares de la sociedad civil fundamental para una democracia exitosa. Sin embargo, en los Estados Unidos, los medios industriales se han convertido por voluntad, o sea, no es que ha sido reforzado desde el poder político, sino en efecto extensiones de un partido político con una visión muy particular. El fenómeno de los medios sociales es otro mecanismo que colabora con lo que
todo ya indica es un régimen y no un gobierno. Por ejemplo, cuando Twitter, para darte solamente un ejemplo, suprimió la noticia del hijo de Joe Biden de un medio estadounidense, el New York Post, que noticias escandalosas a raíz de una computadora que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, había dejado y se olvidó que lo dejó para arreglar, y resulta que contenía una cantidad de información muy comprometedora en cuanto a corrupción, a tráfico de influencia, entre otras cosas, pero no solo del hijo de Hunter Biden, sino que había implicaciones con Joe Biden también. Bueno, Twitter le suprimió la cuenta al New York Post durante esa fase final de las elecciones. En otras palabras, no quería que el pueblo estadounidense supiera de eso por su medio. Hemos visto, y es indiscutible, las irregularidades y las anomalías que ha existido en las elecciones, que pese a determinada desinformación, ninguna corte quiso escuchar la evidencia. O sea, las cortes escucharon argumentos orales y desestimaron los casos principalmente por cuestiones de proceso, no por evidencia, porque no se escuchó la evidencia. Entonces, hay enormes retos, ¿no es verdad?, en cuanto a que han puesto en cuestión la integridad de la elección. Pero en una democracia, bueno, pues estos son expresiones que forman parte de el debate saludable. Sin embargo, Facebook y Twitter ponen una coletilla, como por ejemplo en Cuba comunista, uno de los primeros pasos de la dictadura ahora que tomó el poder en 1959, uno de sus primeros pasos fue cuando había unas noticias que salían en los medios que no estaba de acuerdo con la visión que ellos querían poner, exigía que se pusiera una coletilla en la publicación, una coletilla con la versión oficialista, en efecto contradiciendo. Y eso fue, o sea, en el poco espacio que duró la prensa libre, que duró básicamente en año y medio, ya fue eliminada en Cuba comunista. Bueno, aquí estamos viendo cómo los medios sociales, que disfrutan de determinada protección contra demanda y tienen un trato preferencial en los Estados Unidos por lo que se conoce como la sección 230, sin embargo están poniendo coletillas a cualquier cuestionamiento. Por ejemplo, en YouTube, directamente una persona que dice fraude electoral, le quitan el video. Entonces, estamos hablando de instituciones de la sociedad civil que de pronto se convierten en censores y en brazos extendidos del poder político del partido que está en el poder en este momento. Entonces eso es muy peligroso para la democracia. Entonces en ese momento es que estamos. Y en cuanto a América Latina, la administración Pedro previa de Donald Trump, pues tuvo el entendimiento de que había que coartar de fondos al socialismo continental. Lo hizo por medio de sanciones a el régimen castrocomunista, su colonia en Venezuela, en Nicaragua, y fue consistente en ese curso de buscar todas las vías para negarle fondos a esos regímenes. El actual gobierno de Biden va a tomar un curso muy diferente, o sea, vamos a volver a la noción de la coexistencia, que no es nada más que una versión del siglo XXI de la política fracasada de détente, de la distensión de los años de la década de los 70, que solo trajo una explosión en crecimiento del comunismo. Fíjate, Julio, lo que tú mencionas es muy interesante porque parte de lo que hemos reflexionado en estas últimas semanas tiene que ver con que pareciera que este cambio de administración favorece de algún modo a la izquierda continental, y la favorece no directamente, digamos, porque vayamos a escuchar de Biden abiertamente o de algunos de sus funcionarios que apoyan a esta izquierda, sino porque la izquierda, precisamente al conocer
a los personajes en cuestión, en saber cómo funcionan administraciones tradicionalmente con este partido y sobre todo a raíz de lo que fue la administración de Obama y su manejo hacia América Latina, que fue, bueno, deja mucho que desear y que fue catastrófico para muchos de los países de la región, pues la izquierda continental se siente aliviada de algún modo porque considera que acá pues cambia, como bien tú dices, cambia este enfoque de la política de máxima presión y pues vamos a estar viendo un proceso de, bueno, de conversación, de encuentro, de, digamos, de bajar muchísimo esta presión sobre, en particular con lo que se conoce como el Triángulo del Mal, ¿no? Que es Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero además en un contexto en el que América Latina se enfrenta a un contexto electoral este año y el próximo, en el que vamos a estar viendo en esos procesos electorales, pues en Chile una constituyente, luego elecciones presidenciales, en Argentina elecciones legislativas, en Colombia elecciones presidenciales el año que viene, en Ecuador elecciones presidenciales muy pronto. Entonces pareciera que la izquierda toma oxígeno, ¿no? Con esto, porque no encuentran una amenaza mayormente creíble a la que podía significar la administración anterior, y eso obviamente es una muy mala noticia para la región. Y a todo esto le sumamos lo que tú explicabas de manera magnífica, esta pareciera especie de dictadura de la corrección política y esta dictadura de el cambio de la verdad. Yo siempre decimos que en estos regímenes la primera víctima es la verdad, pero aquí estamos viendo cómo la verdad pretende ser la que a uno les conviene y no permitir que se expresen otras ideas. ¿Cómo estás viendo tú el reacomodo en la región de cara a este proceso, a estos procesos electorales, de cara a esto? Porque además el Foro de Sao Paulo sigue allí, el Grupo de Puebla sigue allí, la Internacional Progresista sigue allí, están trabajando, están articulándose. ¿Cómo lo estás viendo tú en este momento y cómo crees que eso va a repercutir en el péndulo? Porque además yo siempre hago recordar que no es casualidad que la onda de gobiernos de izquierda o el auge, el apogeo de los gobiernos de izquierda en América Latina tuvo su apogeo con Barack Obama, con la administración de los 8 años de Obama, y eso es así. Entonces, ¿cómo vemos y cómo crees tú que debemos prepararnos para este escenario, que obviamente es un escenario poco alentador para quienes creemos en la libertad y la democracia? Pedro, es tal cual. Y mira, tenemos que entender primero que el comunismo, al caer el comunismo soviético, pues hubo una reformulación. Tú bien lo has mencionado, el modelo dictatorial partió desde el Foro de Sao Paulo porque ya no había los recursos que la Unión Soviética podía proveer. Y entonces ocurrieron dos cosas. A partir del Foro de Sao Paulo se reformuló el modelo para llegar al poder y se entendía de que ya no había los recursos para las guerrillas, que de hecho, si miramos desde 1959, que de nuevo a los pocos días ya estaban las expediciones subversivas entrenándose para salir por diferentes partes. Venezuela fue una víctima muy temprano de los intentos del castrocomunismo para apoderarse no es muy difícil de entender, por la riqueza del petróleo y su posición estratégica, de modo de que ese intento de 1959 hasta la caída del comunismo soviético básicamente fracasó porque fue confrontada por las Fuerzas Armadas, fue confrontada por las fuerzas públicas y básicamente la hoja de éxito fue un fracaso en la mayoría de los casos. Sin embargo, a partir del Foro de Sao Paulo es otra la historia, lamentablemente, porque ya la estrategia era de penetrar las instituciones democráticas, llegar al poder y tener un simulacro de una democracia con una tolerancia hacia una oposición marginal. O sea, marginal me refiero a su capacidad para tomar decisiones en los procesos políticos. O sea, y hemos visto ese modelo que Venezuela, dicho sea de paso, fue su caso clásico, o sea, su caso emblemático, el primer prole que surge de ese fenómeno, y después lo hemos visto en Bolivia, hemos vuelto como vuelven. ¿Por qué? Porque no se tomaron los procesos. En el caso de Bolivia había que ilegalizar un partido
subversivo, que no es un partido político en el sentido democrático, como es el Movimiento al Socialismo en Bolivia. Lo mismo pasó con el sandino comunismo, ahí está en el poder, y vemos que existe una posición y uno no puede decir que tal vez dentro de esa oposición, por ejemplo, en Nicaragua no habrá personas que realmente repudian lo que está en el poder, pero sin embargo, su papel dentro de la programación dictatorial no tiene capacidad de realmente tener una influencia en los eventos. Entonces, de modo que el sistema completo queda cooptado, incluyendo la clase empresarial. Entonces, ¿qué pasos llegaron a eso? Reformar la Constitución, cambiar las instituciones para avalar. Así fue como ocurrió en Venezuela, así es como lo están preparando en Chile. Y en los Estados Unidos estamos viendo, Pedro, exactamente el mismo curso. O sea, se está ya, por ejemplo, el primer proyecto de ley integral que se está planteando es una total relajación de las leyes de votación para permitir votación universal por correo. Que eso es inconstitucional porque en los Estados Unidos cada estado y solo la legislatura estatal tiene la capacidad para modificar las leyes electorales. Sin embargo, aquí quieren federalizar, o sea, nacionalizar un modelo para todos, donde la integridad del voto, donde, por ejemplo, los escrutinios necesarios para la votación por correo sean puestos a un lado. ¿Por qué? Muy sencillo, porque fue una herramienta muy útil cuando, de nuevo, volvemos a las anomalías en un sinnúmero de condados, sobre todo condados fundamentales donde el voto contaba, donde había más votos de personas elegibles para votar, una serie de factores que apuntan a una irregularidad crasa, que las irregularidades son fenómenos en la democracia, pero no al nivel que ocurrió en estas últimas elecciones, y eso fue producto del cambio de leyes, cambio inconstitucional, porque no fueron las legislaturas estatales las que hicieron el cambio, sino gobernadores y cortes estatales que no son las entidades autorizadas para hacerlo. Y eso entonces pues puso en juego un cambio de las reglas del juego en cuanto a la votación. Bueno, ese cambio lo quieren hacer permanente para todos los estados ahora. Ya hay una comisión que se abrió para estudiar, expandir el Tribunal Supremo. ¿Por qué quieren hacer eso? Bueno, porque en este momento hay una mayoría conservadora, una mayoría de derecha. Entonces, a la vez que ponen más jueces, pues ya podrían tener como quien los va a nominar son ellos, pues en efecto lograr una supermayoría que convertiría a la rama legislativa a la rama judicial en un brazo extendido de la rama legislativa en el poder. Entonces, son los mismos pasos que estamos viendo. Quieren añadir más estados donde hay votantes predominantemente demócratas, como es el Distrito de Colombia, que es un espacio pequeño donde está la capital norteamericana, lo quieren convertir en un estado. También se habla de Puerto Rico, convertirlo en un estado, aprovechando que hay una población predominantemente demócrata. Se habla también de las Islas Vírgenes norteamericanas. De nuevo, todo poblaciones mucho más afines con el Partido Demócrata. El tema de la inmigración, el multiculturalismo ha sido un brazo del marxismo cultural, y estamos viendo pues pronunciamiento de la entrada de facilitación para que entren personas sin los documentos adecuados. O sea, la inmigración en cualquier país tiene que obedecer la ley, la verdad, y ser una forma ordenada. Bueno, aquí esta administración quiere utilizar la ley para en efecto ampliar la base de votantes con nuevos inmigrantes que van a ser inscritos en el Partido Demócrata. Entonces lo que se está buscando, Pedro, es en efecto estrategias que coinciden mucho con lo que estamos viendo, por ejemplo, que hemos visto en Chile. Y si vemos los motines subversivos en Chile y lo comparamos con los motines subversivos durante el verano en los Estados Unidos por grupos marxistas como The Black Lives Matter y Antifa, hay una enorme similitud, intentar de quemar iglesias, saquear negocios. O sea, esto es parte, y claro, hay una reclamación falsa de justicia social, de equidad,
que lo que buscan de nuevo es producir un cambio sistémico bajo la suposición de que el sistema existente es represivo y que ahí, por base de la victimización, es la herramienta para lograr ese tipo de cambio. En Chile lo vimos por la alza de no sé qué del metro. Chile, que es un país modelo en el sentido de los estándares de vida que ha logrado para sus ciudadanos con precisamente una economía libre, pues todo eso lo quieren transformar con la narrativa falsa de que hay injusticias sociales y este tipo de discursos delirantes, pero que le sirven a la izquierda. Eso lo estamos viendo en esta administración, y no es casualidad, Pedro, que la izquierda mundial ha estado celebrando la victoria de Joe Biden. Así es. Bueno, Julio, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero gracias siempre por la claridad. Y aquí además hay algo que agregar muy importante, y con esto cerramos, que el plan, desde luego, lo que busca es que finalmente caiga Estados Unidos, porque es el principal bastión de la libertad, y obviamente ese símbolo, al caer ese símbolo, pues sería definitivamente el triunfo de los malos, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que hay que siempre estar analizando. Y bueno, gracias precisamente por un placer, gracias a ti, Pedro, un placer siempre, a tu disposición. Oh, gracias. Bien, amigos, conversábamos con Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista de El América. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien,
Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, ya en la última parte de nuestro programa. Hoy tuvimos pues dos invitados muy importantes para esto que comentamos al comienzo del programa, que tiene que ver precisamente con la dimensión no palpable, a veces oculta, que plantea el proyecto totalitario, que no solamente cobra vida en Venezuela, obviamente en Venezuela tiene a uno de sus principales exponentes y principales socios, pero que además cobra fuerza a nivel regional de múltiples maneras y de múltiples, digamos, entre múltiples actores. Y yo creo que esa es la gran reflexión que toca hacer acá, luego de escuchar no solamente al diputado Barragán cuando conversaba pues, sobre lo que es la pretensión de avanzar en el llamado Estado Comunal, que es un proyecto que además hemos dicho ha estado allí desde el principio, no es nada nuevo, solamente el régimen lo utiliza de acuerdo a el momento que considere oportuno hacerlo o no, pero al final es el proyecto. Es un proyecto que además derrumba toda esta lógica de la falsa normalización que nos quieren vender, esta idea de que el país va a mejorar, de que el país se va a abrir a la democracia, de que el propio régimen desde adentro va a buscar una apertura. Todo eso se cae cuando vemos cosas como estas y cuando vemos intenciones como estas y sobre todo cuando vemos a esta simulación de equilibrio de poderes cuando al final lo que estamos viendo es sencillamente un régimen que está atrincherado y siguiendo la lógica criminal que lo conforma, que lo hace existir, que le hace ser, por supuesto, y que además cuenta con cómplices y cuenta con gente que está dispuesto a hacerle el juego. Y por eso es que esta es la reflexión que también tenemos que hacer con respecto a este tema, porque hemos visto en las últimas horas, así como lo decía al principio, esto de empresarios, entre comillas, reunidos con el régimen, que además a veces puede parecer surrealista que esto ocurra, porque ese mismo régimen con el que se están reuniendo es el régimen que acabó con el aparato productivo nacional, es el régimen que expropió, que realmente robó, que confiscó propiedades, es el mismo régimen que se encargó de fomentar las mayores injusticias contra la propiedad privada en Venezuela, que incluso buscó aniquilar la idea de propiedad privada por propiedad comunal y propiedad social. Y ese mismo régimen es hoy el que está siendo recibido por estos falsos empresarios, por esta empresarialidad, entre comillas, que pretende entonces ahora abrirle los brazos al mismo régimen que los destruyó, creyendo que ahora el régimen no lo va a volver a hacer. Y lamentablemente el no comprender esto nos coloca en situaciones absolutamente contradictorias como dirigencia, como oposición, como sociedad, porque al final la gente lo que está buscando es una señal clara, una señal coherente de lo que hay que hacer, pero no que le digan que la solución es cohabitar con el régimen que nos destruyó. Y eso es lo que muchos sectores están haciendo. Lo hemos visto en la universidad cuando felizmente le aceptan dádivas y migajas al régimen, supuestamente porque ahora el régimen está interesado en una supuesta amplitud de la universidad, pero estamos viendo cómo al mismo tiempo están reformando la asignación de cupos y todo lo que es el sistema, lo que ellos llaman carreras prioritarias. Entonces, creer, y esto siempre es algo que hay que recordarlo, Churchill en esto era maravilloso cuando él decía que un apaciguador es aquel que, bueno, no le da comida o le da comida de último al cocodrilo pensando que este no se lo va a comer, e igual se lo va a comer. Entonces, Venezuela lo que requiere hoy es liderazgo coherente, liderazgo firme, liderazgo que entienda el momento en el que estamos. Pareciera que Venezuela vive en una eterna discusión con respecto a cosas que son inútiles frente a un régimen como el que vivimos. Estamos escuchando nuevamente actores de la oposición, los mismos actores de siempre, ahora decir que hay que ir a elecciones porque el régimen hay que derrotarlo en las urnas, cuando en Venezuela nada ha cambiado. No ha cambiado el régimen que expropió y que acabó con empresas como para que ahora los empresarios pretendan sentarse con ellos. No ha cambiado tampoco el régimen para pensar que ahora el mismo régimen que ha hecho fraude reiterado va a aceptar una elección medianamente libre o competitiva. Tampoco ha cambiado el régimen para suponer que ese régimen que acabó con la universidad, que acabó con el pensamiento libre, que persiguió a quienes piensan distinto, ahora sí va a aceptar una universidad plural. Es decir, necesitamos voces y mentes que entiendan el momento que estamos viviendo. El régimen sigue siendo el mismo, el régimen no ha cambiado, el régimen lo que está buscando es su supervivencia a partir del engaño, eso que siempre sabe hacer,
que lo ha hecho reiteradamente en 14 procesos de diálogos en 22 años, el mismo régimen que ha sabido burlarse de la comunidad internacional sin ningún tipo de escrúpulos, y el mismo régimen que hoy le echa la culpa a las sanciones de lo que en realidad fue su propia gestión intencional, por cierto, porque si algo hemos dicho acá es que nosotros no estamos enfrentando a un mal gobierno, a un gobierno ineficiente, sino al gobierno del mal, un régimen que se propuso desde el día 1 desmantelar la república, desmantelar la institucionalidad y por supuesto desmantelar el Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, frente a eso que estamos viendo y frente a este avance real de un proyecto que ellos tienen, como el que busca implantar el Estado comunal, aún pese a esta falsa idea de la normalización, que es parte del guión para que muchos caigan y muchos muerdan el anzuelo, incluso en temas como el Esequibo, donde sabemos que este régimen fue el primero que entregó el territorio, el primero que permitió que nuestra situación desde el punto de vista de la defensa territorial se disminuyera, estuviéramos en absoluta debilidad, y que ahora pretende hacernos creer que por reunirse con expertos y con gente que sabe sobre el tema del Esequibo como un tema de interés nacional, ahora sí le interesa recuperar nuestro territorio. Es decir, no se puede seguir cometiendo el mismo error de creer que el régimen esta vez sí lo va a hacer bien. Porque al final de cuentas lo que estamos viendo, mis queridos amigos oyentes, es el mismo episodio. Y aquí leía, por cierto, en redes ahorita hace unos minutos que algunos decían, bueno, pero es que es mejor un acuerdo imperfecto antes que un conflicto prolongado. Y muchos se olvidan que el acuerdo imperfecto, al final de cuentas, se traduce en prolongación de conflicto. Porque lo que no se puede aceptar en Venezuela es volver a caer en el cuento de que si se dialoga y se llega a un acuerdo imperfecto, el régimen va a ceder. El régimen es un régimen criminal, lo hemos dicho, no opera bajo la lógica convencional de la política. Y por lo tanto, si estamos en un contexto de conflicto, en un contexto de guerra, hay que entender qué estamos enfrentando. Mientras nos sigan conduciendo al mismo camino de las falsas elecciones, de los falsos diálogos y ahora de la normalización, que es la normalización de la muerte para la estabilidad política del régimen, pues lamentablemente Venezuela entonces sucumbirá definitivamente como república y como nación. Así que gracias, amigos, por acompañarnos. Esa es la reflexión del día de hoy con el programa que tuvimos. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de nuestro programa. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.